Cuando termine la clase, tiene que volver a apretar ahí para detener la grabación y después le va a llegar a su correo que registró. Ya, y ahí va a seguir va a seguir la voz de quien hable. Sí. Ya, perfecto. Vamos a ver quién está en conexión entonces. Hoy que es 16 de noviembre. Muchas gracias. Arriba también tiene la conexión. ¿Cómo? Debería saber lo que tiene ahí. Ahora sí, ahí salen los que están. Pero acá me debería proyectar lo que usted tiene en el computador. No, pero debería aparecer toda la... No, toda la... Compartir contenido. Compartir con la reunión, el escritorio. Ahora sí tengo ya. Ahora sí, ahí tiene el Zoom. Ya. Acá en Data tiene lo que tiene en el escritorio. Ya. ¿Y lo que graba? ¿Qué es lo que graba? ¿Lo que está allá o lo que está allá? En la reunión, en general. Todo. Sí. Ah, ya, muchas gracias. Bien, tenemos entonces a Andrew presentando primero. Yo subí acá tu presentación. Ah, súper. Si la podemos abrir allá. Presentación. Descargar. Perfecto. Bien. Te dejo entonces aquí la... Sí, como prefieres. O si prefieres estar parado ahí, pero sería ideal si se te viera ahí en la cámara, ¿no? ¿Para acá? Donde se te vea, eso sí, ahí sí. O si quieres yo te cambio, yo te voy cambiando. Vale. Bueno, hola, buenos días. Como saben, me llamo Andrew. Ahora vamos a hacer voy a dar el puntapié inicial una pequeña quaestio disputatio acerca de un texto que mencionamos el miércoles pasado de Quine que se llama Acerca de lo que hay, aunque yo creo que más que de hablar de acerca de lo que hay, el texto habla de lo que no estamos obligados a afirmar que hay, de ahí el título, y se centra principalmente en el problema del no ser. No sé si puedan leer. Entonces, bueno, ¿por qué llegamos acá? Fue porque el miércoles pasado, a partir de una conversación, empezamos a discutir sobre el lenguaje, sobre el significado, sobre si los signos deben referirse a algo o no. Y ahí yo saqué a colación a Quine, entonces el profe me pidió hacer esta pequeña presentación para, en el fondo, echar a andar la cabeza y hacer que dialoguen la filosofía contemporánea y la filosofía medieval. Así que por eso estoy aquí, más que nada. No sé si puede darle a seguir. En la lectura que yo hago de este artículo hay tres aspectos principales o tres momentos principales y tres paréntesis. Los tres aspectos son, en primer lugar, el problema del no ser o el de las barbas de Platón, que lo vemos presente tanto en el pasaje del parricidio del sofista como en el capítulo que leímos el miércoles pasado sobre San Anselmo y en el capítulo de la caída del diablo. Entonces este se compone de la aporía principal que presenta Quine, luego las soluciones que ama a X e Y y por qué a Quine no le gustan, luego la solución que ofrece Quine a partir de la teoría de las descripciones definidas de Russell, y por último lo que afirma Quine sobre los compromisos ontológicos, es decir, lo que uno sí está obligado a afirmar que hay. También, no voy a hablar de esto, pero habla de la controversia medieval y traza un paralelo con la filosofía de las matemáticas en la discusión moderna. Y por último, cómo dirimir entre ontologías rivales, cosa que tampoco voy a hablar, aunque esos dos temas sí me parecen pertinentes, pero por tema de tiempo preferí quedarme en lo esencial. Y también los dos apéndices, me parece interesante la crítica que hace al concepto de significación, que es bien cortito, con un pequeño paréntesis que hace en la página 7, y que también lo voy a mencionar al final. Si quieres, yo lo... Ahí.
Entonces parte con la pregunta ¿qué hay? Y la respuesta es todo, y pareciera que ahí se acabó el problema. Sin embargo, después cuando tratamos de ahondar un poco más en entidades particulares, como por ejemplo Pegaso, nos encontramos con el problema que él llama de las barbas de Platón, o lo que es lo mismo, el problema del no ser. Y este significa, corresponde, es que ese no está conectado, entonces... Ah, no, pero yo me es más cómodo para mirarlo. Ah, perfecto. Entonces, este se debe a una aporía. Si es que yo niego una entidad particular, por ejemplo, Pegaso, es difícil saber a quién me estoy refiriendo, si me refiero a alguien, acaso no existe, cómo puede ser significativo mi afirmación. Pegaso no existe, si es que estoy hablando de un ente que no existe, pero aún así lo entendemos. Entonces ahí está el problema sobre la significatividad y sobre la el problema del no ser en el fondo. Entonces, no sé si puede seguir, profe. Ante este problema, que Quine lo pone en estas palabras, no puedo admitir que hay cosas que McKay sostiene y yo no, pues al admitir que hay tales cosas entraría en contradicción con mi recusación de las mismas. Al nombrar a Pegaso, estoy admitiendo la existencia de Pegaso y entonces me estoy pisando la cola por nombrarlo. Sí, no sé si entonces, los dos interlocutores de Quine son McKay e Y, que ofrecen soluciones a este problema. Es sospechosamente parecida la postura de McKay con la que veíamos de Platón o la que veíamos de San Anselmo, incluso de Agustín de Hipona cuando leímos el de maestro en la primera parte del curso. Y en el fondo afirma que sí, Pegaso existe, pero es una idea mental. A Quine no le gusta eso porque dice, sí, yo no tengo ningún reparo en que la idea mental Pegaso existe, yo estoy negando a Pegaso mismo. Entonces, él habla de una confusión elemental y da el ejemplo del Partenón. Nadie confundiría el Partenón, que es físico, con la idea Partenón. Por ejemplo, este escritorio, yo puedo tener la idea de escritorio en mi cabeza todo el tiempo y no me pesa nada, pero tratar de levantar ese escritorio sí me va a pesar. Entonces a Quine no le parece satisfactoria, le parece una confusión tremenda en la que cae McKay. Y por otro lado está Y, que sospechosamente se parece mucho a Alexius Meinong o a Brentano, que era maestro de Meinong, y que afirma que Pegaso tiene el ser de un posible no actualizado. Es decir, sí, Pegaso no existe, pero sí es, lo que es raro cómo usa la palabra existir Y, pero más que nada se refiere a que no tiene el atributo de la actualidad. Es, pero no existe. Por eso no lo podemos ver, no lo podemos tocar, pero no deja de ser. Porque si no, caeríamos en el problema del no ser y en la aporía. Quine también rechaza la posición de Y principalmente por tres razones. La de las razones estéticas, que es una humorada que tira, como a mí no me gustan los paisajes desérticos y me molesta su universo superpoblado. Por otro lado, trae una serie de problemas, es como un caldo de cultivo de universo me equivoqué, no era universo, de elementos subversivos. Subversivos. Sí, subversivos en el sentido de que si uno habla, por ejemplo, si uno habla, por ejemplo, de un hombre flaco no existente y un hombre gordo no existente, ¿qué pasa? ¿Se identifican? ¿Son distintos? ¿Se identifican consigo mismos? Si es que no entiendo esta palabra subversivo, como en el fondo que subversivo no en el sentido revolucionario, sino de... Pero le falta una B. Subversivo. Uy, me comí la de corta, perdón. Subversivo. Sí, me comí la de corta. Ya. Bueno, y por último, la razón principal para atacar Y dice entidades que da el ejemplo de entidades imposibles, como por ejemplo la cúpula cuadrada redonda de Berkeley. ¿Qué pasa? Es un objeto no existente y no actualizable, es un objeto imposible. Y en el diálogo Y se va por el otro cacho del problema y habla de la teoría de la asignificatividad, que Quine también rechaza, pero no voy a entrar en detalles porque tiene que ver con filosofía de las matemáticas y significatividad, y se va un poco por las ramas si es que me meto en ese cacho.
pero ante este problema, no sé si puede retroceder que o si no, retroceder. Ahí. sí, que ante este problema la solución que nos brinda Quine es la teoría de las descripciones definidas de Russell, en la que, ahí sí puede, en el fondo los nombres no nombran, entonces no tenemos ningún problema en negar a Pegaso, porque cuando decimos Pegaso, lo que hacemos es algo similar a lo que hacemos al negar el actual rey de Francia, porque en este caso hay nombres descriptivos complejos, es decir, frases que se refieren a descripciones definidas, tienen un referente claro, las que podemos traducir al lenguaje lógico, de tal forma que no diga el actual rey de Francia es calvo, sino hay un X tal que X es el actual rey de Francia, y para todo I, si I es el actual rey de Francia, entonces I es idéntico a X, y aparte X es calvo. Que es lo mismo que decir el actual rey de Francia es calvo, pero ahora podemos negarlo sin tener ningún problema porque no estamos negando el nombre de un ente particular, sino que estamos simplemente negando una descripción general de una entidad no definida. Y lo podemos aplicar con Pegaso, transformando el sustantivo Pegaso por una frase descriptiva compleja y definida como la cosa que pegasea. O hay un X tal que X es una cosa que pegasea, y así como va a armar toda la oración. Entonces, no sé si puede seguir, profe. A partir de esto, Quine afirma que ya no podemos echar por la borda esta necesidad de pensar que los enunciados de no ser caen en una aporía y se excluyen a sí mismos. Analizando desde la perspectiva de Russell, en el fondo uno ve que la frase descriptiva o incluso un nombre no nombra ninguna entidad particular definida, sino que simplemente está refiriéndose a un modo general, por lo tanto no hay ningún problema en negar una entidad que se está discutiendo. No voy a leer la cita porque sería muy larga. No sé si puede... Sí. Entonces, con eso nos libramos de este problema de que la referencia tenga una carga ontológica, nos comprometa ontológicamente a postular una entidad, y en lugar de eso solo nos comprometemos, no sé si puede seguir, cuando asumimos a un ente como el valor de una variable. Entonces puede ser tanto si es que usamos tal variable ligada, o si para que una afirmación nuestra resulte verdadera necesitamos afirmar tal ente. ¿Qué es la variable ligada? Es cuando, no sé si puede retroceder cuando puse la ecuación, es en el fondo variables ligadas son aquellas variables que están siendo cuantificadas. Entonces, en el caso de el cuantificador existencial X es la variable ligada porque está ligada a ese cuantificador existencial. Entonces, solo estamos obligados a afirmar, por ejemplo, que el actual rey de Francia existe si afirmamos que existe un tal X que es el actual rey de Francia. Entonces, esa X es la variable ligada. Entonces, ligada sería ligada al cuantificador. Claro, sí. Sí. Ya. Sí. Y entonces con eso, no sé si puede avanzar, que con eso dos diapositivas más. ¿Más? Una más. Con eso llegamos a que solo estamos obligados solo nos comprometemos, por ejemplo, a que existan los números si es que decimos que hay números primos mayores que 1.000.000. Por ejemplo, nos comprometemos a que exista a una ontología que contiene números primos, porque ahí números primos está haciendo como el relleno de la X, está usando el lugar de una variable ligada. Y lo mismo con... ¿A qué tipo de cuantificador es ligada? Claro, o sea, ya que se trata de nombres de entidades particulares, tiene que estar ligada a un cuantificador existencial y a un cuantificador universal, de tal forma que solo haya un
uno de esos, porque nos estamos refiriendo, por ejemplo, a Pegaso, pero en el caso de los centauros, sí podría ser solo el cuantificador existencial y no necesariamente el cuantificador universal. Ya. Porque bastaría, en el caso de los centauros, bastaría decir existen centauros tales que, no sé, son coloros. Entonces, con afirmar eso, ya estoy afirmando que existen los centauros. Esto no es un criterio para saber qué hay, sino para saber cuándo mi teoría está obligada a decir que existe algo. No sé si puedo avanzar un poco más. Y por último llegamos con el primer apéndice que yo decía, me salto el problema de la controversia de los universales y el problema de cómo dirimir entre ontologías rivales, y llegamos a este último problema, que es la crítica de significación, que está en la página 7 con un pequeño paréntesis que hace Quine, y dice, en primer lugar, ser significativo o ser significante, como prefiere decir Quine, no es sinónimo de ser, de tener significación. ¿Y por qué rechaza las significaciones? Porque no da ningún valor explicativo. Entonces, los dos usos útiles que podría tener hablar de la significación, en realidad se pueden reemplazar en el caso de decir la palabra silla tiene la significación de la silla, podemos decir simplemente la palabra silla es significante del concepto de silla. Y en segundo lugar, bueno, en segundo y tercer lugar, también podemos resolver tanto el caso de la identificación de una palabra consigo, de dos palabras, como dar una significación con la sinónima. Entonces, si por ejemplo, ¿qué podría ser? Polera y camiseta tienen la misma significación, podríamos decir, en realidad simplemente son sinónimos. Y en el caso de dar una significación, una polera es tal cosa, podemos simplemente hablar de que estamos dando un sinónimo más claro que el original para explicar de qué forma es significante. Pero no entendí cuál era el primer sentido de tener significado, de referirse a un concepto. Claro, porque en el fondo él está criticando que McKechnie supone cierta entidad que tienen las palabras que se llamaría la significación. Y él dice, en realidad no existe esa entidad, simplemente las palabras son significantes. ¿Y por qué dice eso? Porque en el fondo hablar de que tienen significación no da ningún valor explicativo, y si es que quisiéramos ahondar más en la explicación, podemos decir que es un hecho último e irreductible. ¿Qué cosa es el hecho último e irreductible? El hecho de que las palabras son significantes y no tienen significación. O, en segundo lugar, podríamos estudiar los usos reales, directos, que hace la gente y cómo reacciona ante ciertos usos lingüísticos. Eso es lo que dice Quine. Esta parte para mi uso no es muy clara. En la Pero bueno, página después 7, porque como tú lo dijiste, tú mencionaste el concepto. O sea, que el significado es un concepto. Eso ya es más claro, pero él no dice exactamente eso, pero no importa, ahí después lo podemos discutir después. Sí, es que lo que dice es que las palabras son significantes. ¿Ya? Entonces, efectivamente significan, pero eso no quiere decir que tengan adosado una entidad mental o como queramos llamarla, entonces que sea la entonces significación. aquello que significa que no es una entidad. ¿Juan diría que no? Diría que no, pero si él admite que hay, por ejemplo, dice que existe la raíz cuadrada de no sé cuánto, esa es una entidad. No son las palabras, es la entidad mental, como tú dijiste, el concepto. Sí, pero ahí lo afirma, en el fondo está obligado a afirmar que existe la raíz, por ejemplo, la raíz cuadrada de -1, porque finalmente ahí nos metemos en el tercer aspecto del artículo, que se refiere a cómo dirimir entre ontologías rivales, y él dice que en el fondo hay que apelar a mitos convenientes, y que eso es lo que ha hecho la matemática, y él pone el ejemplo de
el problema que cae con la paradoja de Russell o con el teorema de Gödel, de cómo se solucionan los problemas a partir de mitos convenientes, que en el fondo tienen que ser simples, razonables, y por último tenemos que tener un espíritu tolerante y de experimentación para ver cuáles mitos no sirven más, porque él entiende la ontología como este marco general a partir del cual percibimos, construimos la ciencia, construimos conocimiento. Entonces, no es que él niegue entidades que no sean físicas, porque él sí podría afirmar la existencia de los números, pero niega que las palabras, por ser significantes, deban postular automáticamente una entidad llamada significación. No sé si me estoy explicando bien o... Sí, no estoy seguro que en eso él sea muy claro, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que lo que tú digas lo entiendas y así podemos conversar. Porque él no está, entonces, claro, digamos, Sí. no es obviamente posible que él nos conteste. Entonces lo más importante es que nosotros sí, cada uno sepa lo que está pensando para poder pensar nosotros. Claro. Bueno, y entonces creo que con eso llegamos al último. Entonces, bueno, la conclusión de todo esto es no confundir en primer lugar nombrar y significar, y por eso escapar de la aporía y el problema del no ser. Entonces lo que dice es dejemos de caer en la ilusión de que al significar estamos nombrando y al nombrar estamos obligados a postular una entidad. Y dicho eso, como juegue, como decía Frank. Es hora de discutir, disputar. Entonces hay unas palabras unas preguntas que me parecen interesantes. ¿Es satisfactoria la propuesta de Quine? Por otro lado, ¿existen los universales o en particular los universalísimos, estos conceptos trascendentales? ¿Por qué sí o por qué no? Y también, agarrándome esta idea del mito conveniente, ¿acaso postular universales o conceptos trascendentales nos da mayor valor explicativo o no? Eso. Bien, muchas gracias. De nada. De yo. Bien, dice varias cosas. No sé por cuál quieren partir. Si alguien quiere partir por alguna afirmación en particular. Quizás podríamos empezar reconstruyendo las posturas de MCX e Y, como para tenerlas más claras, como reconstruirlas bien, como a qué personaje se refiere históricamente. Sí, la verdad es que, por ejemplo, en el caso de MAC-X, yo personalmente no conozco a nadie que sostenga esa postura. Entonces, tú la identificaste con Agustín de Hipona, Pero en el caso de Agustín de Hipona... ¿Por qué con Agustín de Hipona? En la conversación que tiene Agustín con su hijo sobre la palabra nada, que asumen que debe referirse a un ente existente, aun cuando es como un poco contradictorio, y de la misma forma con San Anselmo, en el capítulo de la caída del diablo que leímos el miércoles pasado. A un ente existente, ¿estás seguro? Sí, porque lo que veíamos era que cuando hablamos de nada estamos hablando de una ausencia, y que esa ausencia de una forma es, pero que no es de la misma forma que es esta silla, o no es sustancialmente. No es sustancialmente. Sí. Es que ahí está el punto. Claro. O sea, ahí está el punto que yo creo que es uno de los puntos principales que él no considera que, si es que tiene en mente los autores medievales, no sé, pero supongamos que sea así, porque, repito, no es que nos interese ahora hacerle un proceso a Quine, sino que lo que nos interesa es pensar nosotros. Lo que él no tiene en cuenta acá es precisamente la distinción entre diferentes modos de existir o modos de ser, ¿no? Hasta cuando me refiero a algo que es, este ser puede ser de diferentes modos, ¿no? Entonces,
en este sentido, la postura de Mach X se reduce a la del otro, porque el otro admite que hay un ente potencial, ¿no? Porque que haya alguien que haya sostenido que existe algo que no existe, evidentemente no, a mí no me consta. No sé si él tiene en mente algún colega suyo, algún contemporáneo, no sé. Sí, Alex. Probablemente sí, probablemente sí, tiene en mente a alguien cercano a él, que quizás cree que lo que dice se lo tomó de Tomás de aquí, de Anselmo, no sé. No, Pero, ¿Profe? ¿sí? Yo a veces, bueno, ya había leído ese texto en otro curso anterior y ¿Cómo? siempre a veces que yo había leído este texto en el curso Metafísica hace algunos años atrás Sí, y siempre había vuelto a él de alguna forma porque es cortito, pero yo a veces he pensado que la aparición de Mach X es un poco más alegórica al hecho del progreso de la ciencia, como que Mach X serían los dogmáticos en la ciencia de alguna forma. los dogmáticos de la ciencia. Ya. Entonces, frente al agregar más entidades de las que existen o al postular entidades que no existen, se reduce el progreso por no estar hablando de menos cosas. Y el caso que se da es, por ejemplo, la teoría del flogisto o los modelos heliocéntricos. Ya, no sé, podría ser que como tú dices, yo no sé, claro, debe haber alguien que ha comentado eso, que hay claro, una identidad histórica. Sí, igual da la impresión de estarse refiriendo a alguien en particular. Eso, si alguien pensó que alguno de los autores que leímos decía eso, no, nadie dice eso que dice Mach X, porque claramente lo que dice aquí X es una contradicción directa. Algo que no es, no puede ser, claro, es más bien lo que es la idea en la mente, pero hay que ver de qué manera es. Pero eso es justamente lo que afirma Mach X. Dice, existe la idea mental Pegaso, igual que los medievales, pero niega la existencia sustancial. Y en el fondo lo que está diciendo Quine es solo estamos discutiendo de la existencia sustancial porque nadie va a confundir la entidad misma con la idea. Pero a él lo acusa a él de confundirlas. Sí, por eso yo hablaba de esta confusión elemental y daba el ejemplo del Partenón o del escritorio. Claro, y yo solamente quiero evidenciar que los medievales nunca dijeron eso, que no confundieron, precisamente no confundieron la idea de Pégaso con Pégaso, y por otro lado tampoco confundieron, porque él dice, este es un ser posible en la postura de Y, de Y, el confundir, ¿cómo lo dice? Claro, sería un ente que no tiene actualidad. O sea, es un ente pero que no tiene el atributo especial de la actualidad. Como si fuera él, como si Pegaso fuera él el ente que existe pero no tiene la actualidad. Claro, pero no es exactamente eso. No es que el no existente tenga existencia. Es que existe como idea y esta idea te habla de alguien, si bien este alguien, o sea, te habla de un ente posible, pero el ente posible no es un ente al que yo le... O sea, confunde la forma de expresarlo. Cuando digo el ente posible, claro, nosotros también en la clase pasada cuando leímos Anselmo hablamos de entes posibles. Pero cuando se habla de entes posibles, no sé, digamos, la forma de expresarlo no debe engañar. No es que sean entes que sean como sujetos, como sustancias de las cuales después se predica el atributo posible, sino que es la posibilidad de ese ente. O sea, lo que se piensa es la posibilidad de algo. La posibilidad, eso tiene una entidad, ¿no? Que evidentemente no es una entidad sustancial.
Pero el ente posible no es un ente sustancial. Porque eso es caer en el realismo. Digamos, parece que evidentemente lo que él tiene en mente son diferentes variantes de posturas realistas, que todas imaginan de alguna manera el ente como mental, como de alguna manera sustancial, y eso obviamente te lleva a contradicciones. ¿No? Creo que en el caso de McKinney no es tan así, al menos como contra quiénes se está planteando. En realidad, como lo mencionaba, parece que McKay sí hace la diferenciación entre entes que son sustanciales y entes que no. Quine no lo acusa de no diferenciarlos. Quine lo acusa de que cuando, si lo entendí bien, cuando trata el tema del que se está discutiendo, la confusión se da por argumentar de esa forma, como que resolver la cuestión como que fuera no sustancial, en vez de referirse a los entes sustanciales que son como los que se está intentando negar, como el caso del Partenón. Como mencionaba. ¿Lo escuchan lo que dice él o está muy lejos? Se escucha. ¿Escuchan? Ya. Pero yo no entendí muy bien lo que dijiste. ¿Cómo es? Que creo que el punto no es que los acuse de no diferenciarlos, sino más bien de que cuando se da la discusión, el Quine, en este caso, no está intentando negar el Partenón ideal o en su entidad como no sustancial, sino justamente su forma de entidad sustancial, como lo pone en este caso. Entonces, ahí donde Quine dice que se debe dar la discusión, y esa sería la confusión, como por dónde llevar la discusión, cómo argumentar la discusión, no por no separarlas. Sí, claro, sí, estoy de acuerdo. Claro, lo que sigo sin saber es quién habrá sostenido eso, pero eso, digamos, es secundario en el fondo. Seguramente habrá quien pero yo creo que tiene en mente a alguien como más cercano en el tiempo. En el caso de Y, sí. Alexius Meinong habla de los objetos inexistentes, que es de principios del siglo XX. En el caso de Y. ya. De los objetos inexistentes. Claro. Ya. ¿Y cómo define estos objetos inexistentes? Son objetos que sí tienen el ser, pero no tienen el atributo de la actualidad. Que toma es como el concepto de Aristóteles, pero lo cambia, entonces igual es raro que hable de actualidad. Pero así como mi cuaderno tiene el atributo de ser blanco, también tiene el atributo de ser actual. Ya. Y por eso decimos que es existente. Y ese sería, en cambio, otra cosa que no tiene el atributo de ser actual, pero que existe. O sea, es en algún sentido. Es, claro, pero no existe, porque distingue el ser de existir. Ya. Eso es lo que sucede. O sea, usa existir en el sentido que nosotros acá en el curso usamos subsistir. Existir realmente. ¿O no? Una cosa así. Claro. Entonces, en ese sentido cae en el equívoco que yo decía antes. O sea, toma esa entidad como si fuera real y después dice, no tiene el atributo, o sea, tiene el atributo de la potencialidad o de la... Pero no es que eso sea un algo que existe, que tiene un atributo de no existir, porque eso te lleva claramente a una contradicción. Claro, si Meinong dijo eso, entonces ahí, claro, tenemos un ejemplo de alguien al que él está aquí criticando, y evidentemente estamos, o sea, yo por lo menos estoy de acuerdo, claro. Claro, no es que sea una entidad que tiene el atributo de no ser. Tiene que ser una entidad que no es una entidad sustancial, y por eso no es un sujeto, sino que es, en el fondo es la posibilidad, pero que tiene que ser pensada por otro sujeto. Es una entidad mental que depende de la mente de alguien más, no es una entidad autónoma. Entonces falta en eso que dijiste de Meinong, precisamente esa es la distinción entre estos dos modos del ser, ¿no? Que una cosa puede ser de un modo diferente, y la cosa que existe en un modo ideal no es aquella cosa de la cual
la idea habla, no es el ente potencial del cual la idea habla lo que existe. Lo que existe es el sermo, el concepto. O sea, existe esta realidad mental que me habla de algo, claro, en este caso de algo que no existe, pero que yo puedo pensar. Entonces, está en la naturaleza misma de esta entidad cuya característica es hablar de algo, o sea, tener un significado sin necesidad que ese algo exista, ¿no? ¿Perdón? ¿Sí? Es que a mí me da la impresión de que aquí hay un algo que ocurre, que es que estamos hablando de un texto anglosajón, y aquí esta filosofía está hecha en inglés. Entonces, ellos están ocupando is. Entonces, cuando Quine habla de Pegasus not is, eh, se genera que él está discutiendo contra personas que sacan la existencia del is, pero no tienen ese matiz del estar, no está, no hay un Pegaso. Nosotros en español podemos decir, no hay un Pegaso, pero si ellos dicen Pegasus not is, eso como que implicaría existencia, como que les implica existencia, ¿Ya? porque en inglés están fusionados. Entonces, se le genera una discusión ahí, porque hay una especie de problema en el is en inglés. Hay una Claro, especie pero de el problema no es en el is en sí mismo, porque is en sí mismo está en todos los idiomas. Claro, pero en el uso, en la forma de usarlo como que de ahí pudiera derivarse una existencia. O, Claro, pero el verbo ser está en todos los idiomas, expresado en diferentes maneras. Claro, tú lo puedes expresar. Algunos filósofos hispánicos han pensado solucionar eso, pensando que se solucionaba utilizando este impersonal hay en español, hay. Pero en realidad eso es un sinónimo de ser. Hay es sinónimo de ser. El ponerle el hay no es que solucione nada, no explica nada. Hay que explicar que hay dos modos de haber. Hay un filósofo creo mexicano que habla de la teoría de la avencia, porque según él el español hay como que soluciona el problema. Pero en realidad yo creo que no soluciona nada, porque el hay, digamos, en el lenguaje ordinario del hablante hispánico es un perfecto sinónimo del verbo ser. O sea, decir hay números, digamos, no es que hay números y hay burros en español. Digamos, no es que hay una diferencia en la expresión lingüística que le permita al hay como automáticamente informarnos de otro modo del ser. claro, O sea, de todas maneras, digamos, introducir esta diferencia que pusieron los medievales entre los dos modos del ser. Hay dos modos de ser distintos que son modos que van más allá de diferentes como especies o géneros de cosas, ¿no? Porque obviamente todos saben que hay diferentes géneros de cosas. Él dice kinds of things. Pero kinds of things es una expresión genérica. Todos sabemos que hay diferentes tipos de cosas. Hay burros, melocotones, aviones, raíces cuadradas de 9000. Pero el punto es que hay que diferenciar las especies de cosas que hay dentro de las cosas reales de otro modo que es totalmente distinto. No es meramente otra especie más de cosas. A mí la impresión que me da, la impresión básica, como la confusión básica que él tiene, es que él utiliza modos de ser, o sea, kinds of things, sin ningún peso ontológico. Para él hay diferentes tipos de cosas. Bueno, la raíz de tanto es otro tipo de cosa, pero eso como que no le altera nada, como si hubiera otro tipo de Damasco en el mercado, ¿no? Bueno, pero él no tiene un prejuicio materialista, ¿no? Él está listo para admitir que hay entidades
que no son corpóreas, ¿no? La raíz cuadrada de 9 no es corpórea, es un ente, no es espacio-temporal, ¿no? Que en eso él puede conversar perfectamente con San Agustín, ¿no? Pero la diferencia de cuál es, que no le toma el peso ontológico a eso, como que no lo inmuta. Ah, bueno, sí, hay otra cosa más. No, bueno, pero es que otra cosa que no es espacio-temporal me tiene que hacer meditar metafísicamente. O sea, como que existe otro plano del ser, existe, no es simplemente otra especie de banana. ¿Qué decía? Iba a hacer una pregunta, pero ya no respondo. Ah, ya. Perfecto. A mí me da la impresión que Quine acepta todas las ontologías, como que no dejaría ninguna fuera, como que todo vale para él, porque como todo vale en relación a que funciona como marco conceptual para una teoría. Entonces él lo define en términos pragmáticos, si le va a servir a la teoría o no. Entonces, bajo esa lógica, uno podría empezar a imaginar cualquier cosa y darle una existencia, porque él lo ve en relación al marco conceptual. Yo podría decir que existen los ponis rosados y que disparan rayos láser, y si es que la teoría esa entidad tiene sentido, para Quine estaría bien. Yo creo que ese es el mayor problema de Quine. Igual por eso en la primera parte del artículo dice, si nos formulamos tal pregunta podemos responderla de la manera más simple, y de hecho esa es en todo el sentido del paper es con la respuesta de esa pregunta. Como no entendí bien. Bueno. Cuando se dice qué es lo que hay, responde todo. Todo. Ese es el sentido del paper, y lo que sigue más adelante es explicar esa pregunta y la respuesta. O sea, todo, en el sentido de que existe todo lo que yo como conceptualmente formulo, o sea, todo, digamos... Claro, todo vale si es que tiene sentido en una teoría que yo estoy proponiendo. En una teoría que yo estoy proponiendo, claro. Sí, yo creo que sí, yo estoy de acuerdo. Creo que ese es el mayor problema que tiene, porque eso muestra que no tiene esa... ¿Cómo decirlo? Él habla de ontología, pero en el fondo no le toma el peso metafísico a eso. Como que ontología es para él... sí, yo creo que por eso, sí, viene un poco del esquema anglosajón, creo, de confundir epistemología con teoría del conocimiento. La epistemología me dice que, claro, en qué esquema conceptual cae una determinada ciencia. Entonces, dado ese esquema, yo voy construyendo esa ciencia. Pero no logra nunca entrar en que haya otra ciencia diferente a las otras, que es la metafísica, que no se pregunta cuál es el marco conceptual de una ciencia particular, sino que se preocupa de la consistencia ontológica de conocer en sí mismo, de una dimensión primitiva del ser, que es anterior a cómo yo después clasifico las ciencias y cuál es el marco conceptual de cada ciencia. En este caso parece que la propuesta de Quine es que frente a como el intento de conocer el mundo, la realidad de cierta forma, su postura es que debe estar, claro, como mencionaba al final del paper, como una apertura a todas las posibilidades de ontología, en el sentido de que cualquier mito, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas en realidad, lo que conocemos del mundo, lo que vamos averiguando, etc., nos podemos ir adaptando y adaptando nuestras ontologías a eso. En ese sentido, yo creo que efectivamente tiene algunos le llamarían un problema, otros lo consideran probablemente una virtud, el poner como la metafísica como una especie de herramienta al final, o como la ontología, como una especie de herramienta en base a lo que vamos viendo en el mundo, de cierta forma, en base a lo que vamos conociendo y cómo van avanzando las teorías científicas o de conocimiento en general. Entonces, yo creo que, claro, es un poco el planteamiento más general de Quine y que determina un poco por qué se sigue todo, o sea, por qué él piensa todo lo del resto que propone el texto. Claro. Y eso para mí tiene precisamente ese problema, que no entra en el problema metafísico. O sea, da la impresión de hablar de ontología, pero la palabra ontología ya no tiene ese peso metafísico. Porque la ontología pasa a ser, claro, una herramienta con la cual yo clasifico diferentes entidades, pero esta clasificación no le produce ningún asombro especial. O sea, él clasifica, o sea, como yo clasifico diferentes tipos de
insectos, clasifica diferentes tipos de entidades, burros, raíces cuadradas, y no le produce ninguna maravilla de que haya entidades que pertenecen a otro mundo, ¿no? Que es el descubrimiento de la metafísica, el descubrimiento del que hemos estado hablando todo este rato, de Platón, de Agustín, de Anselmo, ¿no? Ellos no están dedicados a clasificar seres, sino que a buscar como la arquitectura básica del ser, que está por encima después de todas las como clasificaciones de los seres que están dentro de uno de estos dos mundos. Por ejemplo, el mundo de las ciencias naturales, de las cosas como empíricas, etcétera, o el mundo de la lógica. Yo creo que evidentemente él está más del lado del mundo de la lógica, pero sabe que existen obviamente ciencias naturales, y entonces él en ese sentido dice seamos tolerantes, porque hay algunos que, claro, tienen como enfoque como las cosas naturales, entonces prefieren un esquema conceptual donde eso es lo que existe. Después están los matemáticos que necesitan decir que los números existen, y claro, pero todos estos nunca llega a ser una ontología si eso no se arma en un cuadro de lo real, no simplemente en qué esquema, digamos, me sirve para una determinada ciencia particular. Porque cada ciencia particular, claro, es como un mito, un relato que privilegia enfocarse en cierto tipo de entidades, ¿no? Entonces las otras no se preocupan si existen, no existen, qué son, ¿no? Se preocupa de trabajar con ese tipo de entidades, y dentro de ese tipo trabaja bien, pero nunca se preocupa de la arquitectura general del ser, ¿no? Me preguntaba si a la vez que podemos hacer una crítica desde los medievales a Setmine, como a la perspectiva de como tomarle el valor real que puede tener la metafísica, no solo como un mito, sino como las bases de la realidad en la que existimos básicamente. Me preguntaba si al revés se puede hacer una crítica desde Quine hacia varios de los medievales que hemos estado viendo, en el sentido de que justamente en este último punto del tema de la tolerancia y la apertura a nuevas explicaciones de la realidad, nuevas ontologías o otras formas de ver la ontología, porque especialmente desde la verdad revelada muchas veces o desde las preconcepciones de las que se parte hacer metafísica que hemos estado viendo, hay unas cuestiones que están sentadas bien en piedra, uno podría pensarlo, y como inamovibles en ese sentido. Dentro de la ontología, y luego, claro, se intentan explicar metafísicamente de forma muy compleja y muy elaborada, pero tal vez desde Quine se podría hacer esa crítica mirando hacia atrás, como el error que podría ser partir desde no tener de partida una tolerancia abierta a las distintas posibilidades de ontologías que podrían ser la que efectivamente es. Es que ahí a donde yo voy, que lo que él llama la tolerancia es en realidad una coexistencia de diferentes clases de entidades que nadie niega. Esto que él llama tolerancia, no sé si me explico, no es una tolerancia metafísica. No es tolerancia en el sentido de estar dispuesto a dialogar con alguien más, sino que es tolerancia en el sentido de decir, bueno, hay que tomar en cuenta diferentes clases de entidades, ¿no? Podríamos decir que es una especie de entremés para la metafísica, que a mi juicio es correcto. O sea, la metafísica se da cuenta que las entidades de las que hablan diferentes personas en realidad son diferentes clases de entidades. Un biólogo me habla de diferentes clases de tomates, etcétera. Después viene un físico atómico y dice, no, los tomates, que eso no son nada, lo que hay son ondas, átomos. No le interesan nada los tomates. Le interesan como las energías que están detrás, las energías atómicas, ¿no? Después viene el matemático y dice, no, lo que me interesa a mí son los números, por tanto, él se dedica a esa clase de entidades, y si es un poco filósofo, entonces es un filósofo de la matemática y me llega a decir que estas entidades existen también, son, ¿no? Si es que es logicista. ¿Eh? Si es que es logicista. Claro, o bien dice que no, claro, se hace la pregunta metafísica y entonces, como él dice, cae en una de las tres alternativas que se plantearon en el siglo XII. Claro, existen, son meras palabras o son meros conceptos, ¿no? Entonces, eso es como
Es como el entremés de la metafísica, claro, entrar a preguntarse por el ser de algo, pero es no haber llegado nunca aún a ninguna... O sea, él no se compromete con esa pregunta filosófica cuando dice aceptemos lo que dicen los matemáticos, por ejemplo, logicistas. No, él dice, hay esa clase de entidades, y después parte la discusión, puede partir la discusión metafísica, pero él no entra en eso, ahí voy. Claro, él queda como en ese sentido al borde de la metafísica porque, claro, la metafísica necesita para partir darse cuenta que hay diferentes clases de entidades, pero después tiene que entrar a pesarlas cada una y componerlas en un cuadro coherente que abarque el ser, todo el ser matemático, el ser empírico. Si yo me limito a decir, bueno, soy tolerante, hay seres matemáticos, seres correcto, pero no he entrado en la discusión metafísica aún, ¿no? En el fondo, no he querido entrar o no he percibido que esa es otro grado de discusión. En cierto sentido, es un poco lo que yo veo en esto, un poco un clima parecido a lo que les pasaba a los lógicos del siglo XII. Ellos en el fondo eran lógicos, como Abelardo, ¿no? Pero cuando se les presenta, como que llegan al umbral del problema metafísico, y cuando se les presenta ese problema, como que entran en una fase de que ya no, su perspectiva no logra abarcar eso, ¿no? O sea, Abelardo trata de decir que el concepto no es algo sustancial, no es algo real, entonces no es algo empírico, etc. Pero después cuando se trata de decir qué es eso y cómo se construye una filosofía sobre eso, él no tiene herramienta para eso, no es un metafísico. Es un excelente lógico, ¿no? Llega al borde de la metafísica porque es muy brillante, pero no tiene el enfoque metafísico para armar un discurso general sobre el ser a partir de eso. Y entonces queda dejando planteadas en el fondo ciertas preguntas o ciertas formas. Yo creo que es algo parecido un poco a lo que les pasa a los filósofos como analíticos, ¿no? Que están como dedicados a esa clase de entidades. Y por mucho que hablen de ontología, su discurso no entra en la metafísica. Queda como en el umbral, en una especie de limbo ahí. Igual, hablando de llegar al límite o al borde de la metafísica, Cohen mismo en el artículo plantea que las variables ligadas no son una solución al problema ontológico de que hay efectivamente, sino que es simplemente un criterio para ver de una ontología determinada o de una serie de ontologías que plantean que existe, ¿no? El criterio de las variables ligadas le dice a uno, tal teoría te plantea que existen este tipo de entidades, esta otra te dice que no existen esas, sino que estas otras. Claro. Entonces, claro, él mismo afirma que no se está metiendo en el problema ontológico, sino que está desarrollando una especie de herramienta para entrar al problema ontológico, pero aún no entra de lleno en él. Claro, exacto, sí, exacto. Porque en esta misma variable existir no está la distinción entre existir de diferentes modos, ¿no? Entonces, falta este cuantificador, falta un cuantificador ahí. Hay que agregar algo que indique existencia de un modo, existencia de otro modo. No sé si se entiende. Pero, profe, usted, si le preguntara si Pegaso existe, en su opinión, ¿qué diría? Que Pegaso como existe en cuanto idea mental, pero no sustancialmente. Claro, existe la idea de Pegaso. Claro, yo ya te dije que ahí está la confusión entre cuando yo digo Pegaso, me refiero a quién, a la idea de Pegaso o a Pegaso. Evidentemente Pegaso no existe, lo que existe es la idea de Pegaso. Ahora lo que puede confundir ahí, que ha confundido muchas veces también a algunos filósofos medievales, es que cuando se menciona un ente individual, como Pegaso es un individuo, claro, como la discusión es sobre los universales, como que cambia algo el enfoque, ¿no? Entonces, no, claro, Pegaso no es un universal, pero como dice él mismo, se puede fácilmente reducir a eso, porque Pegaso es alguien que tiene
Es una entidad individual que tiene esas características universales, eso que dice la descripción de Russell, ¿no? Claro, es un nombre individual, pero de alguien que involucra igual un pegasizar, como dice él. Pegasizar es el universal, es un particular que cumple con las características de ese universal. Entonces, claro, pareciera que el universal existe, pero el individuo no. Pero el punto es que el individuo también puede ser pensado como ideal. En eso no se ha fijado mucho la discusión que hemos visto nosotros. Quizás se fija mejor en Duns Scoto, un poquito después, porque Duns Scoto también plantea ese problema de la idealidad del individuo particular, ¿no? O sea, que el individuo particular, el ser particular, no significa por sí solo ser real. Porque yo puedo pensar a alguien particular idealmente. Puede ser una mera idea, pero particular. Porque es un universal que es pensado, digamos, sobre la posibilidad, aplicado a la posibilidad de ese individuo particular. Don Quijote, que es un personaje particular, pero lo que hace es, en el fondo, representar como encarnar ciertos universales, ciertas ideas, pero el hecho de que sea particular no le implica que sea actual. Igual es una idea, solo que es la idea de un ente particular. Eso llamaba Duns Scoto, una palabra que después tendrá éxito. O sea, no el éxito que merece, pero pasará a ser famosa, pero yo creo que no el éxito que merece en el sentido de que en la filosofía después cristiana moderna, o sea, de los representantes actuales, por ejemplo, de la filosofía escolástica, no tiene el reconocimiento que merece. En cambio, es una idea interesante, importante. Echeitas, donde ek representa lo particular, ik, ek, ok, esto, es esta cosa, o sea, es particular. Pero el sufijo itas, idad, significa que es un concepto, que no es un ente sustancial, ¿no? O sea, es el concepto del ente particular. Por eso, Scoto, digamos, en base a eso, observando eso, le refuta a Tomás de Aquino la teoría según la cual el principio de individuación sería la materia. Dice Tomás de Aquino que la materia sería el principio de individuación. Y dice, pero la materia por sí sola no me puede decir nada. Se necesita un concepto de la mente que me diga esto es esto, aunque sea materialmente distinto. Esta distinción igual tiene que ser conceptualizable. Entonces, el concepto del ente particular debe ser puesto en evidencia, porque si no se confunde precisamente la idea de Pégaso con Pégaso, porque se confunde la idea del ente particular con el ente particular, ¿no? Pégaso no es un ente particular, es la idea de un ente particular, es una echeitas, en otras palabras, ¿no? Y eso, entonces, claro, es una confusión posible que hay que eliminar. Y el círculo cuadrado ni siquiera es una idea de un ente particular. Ah, claro, el círculo cuadrado sencillamente no existe. Claro. Porque no es significativa esa... Porque no es significativo, no significa nada. Claro, lo que es contradictorio no significa nada, no dice nada. Si yo me contradigo, no digo nada. Digo A y después no A, entonces no digo nada. O sea, digo A y después borro A. Entonces no estoy diciendo nada. Si yo digo algo, este algo tiene que, claro, primero que todo, no ser contradictorio. Tiene que decir algo. No decirlo y después negarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es una entidad, claro. Pero a mí me gustaría entender más, porque esa parte me quedó bastante oscura cuando él habla de significado, porque creo que ahí hay un punto que no logro entender si a él...
si él está diciendo lo mismo que tú decías, cuando dice que las palabras son significantes, ¿no? Y no tienen significación. Claro, aquí él dice algo raro, que a mí me parece que no, como que no encaja con lo que él mismo dice antes, porque dice que MacX construye... aquí tenemos el texto. Esta parte me quedó, no la comenté todavía. Yo le agregué unos comentarios que le subí. Claro, acá. El significado, porque eso es como uno de los puntos clave que nosotros analizamos, y aquí él dice algo que para mí no es muy claro. MacX and I, ¿se lee? May agree to the letter in our classification of linguistic forms into the meaningful and the meaningless, even though MacX construes meaningfulness as the having of some abstract entity which he calls a meaning, whereas I do not. Eso para mí es como muy fuerte y no queda claro por qué él dice que no. Dice que MacX construye la significatividad como el haber, en algún sentido de haber, o sea, tener, en algún sentido de tener, alguna entidad abstracta que él llama un significado. Digamos, ser significante significa tener un significado, claro. Eso, digamos, para mí es evidente. Él dice pero yo no. ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Que una palabra sea, para él, que una palabra sea significante, no requiere que posea, en un cierto sentido de poseer, otra entidad particular que llamamos significación, sino que él da dos posibilidades. O es un hecho último e irreductible. ¿Qué cosa es el hecho último? Que las palabras son significantes y ya, y es como lo que los analistas... Pero que significar es un verbo que requiere un complemento directo. Entonces... Sí, pero que esta silla signifique algo, no significa, y empezamos con nuestra lengua, que tenga significación. Como que significa algo, tener significación es significar algo. Es que, como yo no entiendo lo que dice Juan... O sea, significar es ser un signo. Significar es funcionar como signo. Sí. Pero algo que funciona como signo... El signo de algo. Es el signo de algo. Sí, pero no, ese algo no tiene que ser, no hay que hipostasear una entidad. Eso es lo que hipostasiar, fíjate la palabra que dice. Es la que él usa, cuando dice que prefiere el activo significante a significativo. No, pero espérate un poquito, pero aquí dice... Hypostasis of meanings as entities. Pero una abstract entity no es una hipóstasis. No, pero justo. Or significance, as I prefer to say. I remain free to maintain that the fact that the given linguistic antics is meaningful, tiene un significado, or significant, as I prefer to say, so as not to invite hypostasis, aquí dice, of meanings as entities. ¿Cuál es el problema de esto que dice acá? Que esa es la razón por la que rechaza hablar de que hayan significaciones. Ya, pero ¿qué delata en él? Esto hablar de una entidad abstracta como hipóstasis. No sería sectoralismo. No sería sectoralismo. Ven que delata un clarísimo realismo. Él está refutando el realismo. Porque igual MacX había hablado un poco antes de la rojez como un atributo que tienen las cosas rojas. Y eso me llama a mí, por ejemplo, a pensar que la significación en el texto en español quería decir como la entidad abstracta de significación de la que participan las palabras y por las cuales tienen significación. Entonces, en ese caso es más fácil entender a qué se refiere Juan. Está negando que existe esta relación entre un ente de significación del cual participan las palabras para poder ser significante. Claro, o sea, en el fondo él
está tomando por supuesto que una entidad es necesariamente una hipóstasis. Una hipóstasis es algo que subsiste realmente, ¿no? Pero precisamente lo que han dicho los medievales es que las entidades abstractas no son hipóstasis, no subsisten, no existen realmente. Entonces, él evidentemente tiene en mente a alguien que no son los medievales, ¿no? Tiene en mente a alguien más cercano a él, que será quizás el mismo Meinong, no sé. Que el problema que tiene es que precisamente toma por reales, ¿no?, estas entidades. Entonces las hipostasia. Entonces, si yo estoy de acuerdo con él, lo puedes hipostasiar. Pero ven como, si yo digo simplemente que no es una hipóstasis, pero no digo que es en positivo, entonces, claro, tengo una crítica a alguien, pero no tengo una propuesta. ¿Qué es esta? O sea, esta entidad abstracta, él no la puede negar, porque acaba de afirmar que existen raíces cuadradas, que existen números. Esas cosas existen y no son entidades abstractas, pero no son hipóstasis. Entonces, si no son hipóstasis, ven que falta clasificar una clase de seres, ¿no? Es que por eso mi título de la presentación tenía ese paréntesis, porque este texto no se centra en afirmar qué hay y de qué manera hay, sino en refutar el argumento que a su parecer es falaz, de que porque algo, de que los nombres impliquen una entidad. Eso es lo que él niega. Es que depende de qué clase de entidad estamos hablando. Ese es el problema. Porque un nombre implica que tú estás nombrando algo. Y un significado implica que estás significando algo. En ese plano no hay ninguna diferencia. Esa diferencia pretendida que él tiene entre nombrar y significar no tiene ningún asidero. Nombrar algo implica que hay algo que estás nombrando. Y significar algo implica que hay algo que estás significando. Pero ahí mismo, por eso Juan escribe el artículo, para intentar desmentir que el nombrar sea nombrar algo, o sea, negar la referencialidad de los nombres. Por eso plantea la teoría de la descripción ruseliana, para decir que en verdad un nombre es una descripción acotada o, no sé, resumida de una entidad que no es necesario postular que existe. Por eso que existe actualmente. Como sustancia, claro. Claro, pero queda descubierto precisamente el problema, o sea, queda anulado el descubrimiento de fondo de la metafísica, que es que existe otra clase de seres, que son precisamente seres que nombran, que permiten describir la realidad, que permiten entender una esencia ideal sin que eso corresponda a un ente actual, ¿no? Eso que él atribuye a Russell, que existe una descripción de algo que no corresponde a nada real. Es decir, con otras palabras, lo que la metafísica siempre ha dicho, que existe. Es aquella observación sobre la que se basa el nacimiento de la metafísica, sin captar que ahí está el punto. O sea, es decir, existe una descripción sin que exista el ente real descrito, es exactamente lo mismo que dice Platón en el Sofista. La diferencia entre Platón y Russell es que Platón capta que entonces eso significa que debe haber otro plano de realidad. Y Russell no lo capta. Se conforma con decir, esa descripción no corresponde a nada actual y punto. Pero con eso metafísicamente no progresamos. Quedamos en el umbral, ¿no? Quedamos en algo que ya se sabía, pero que no. Que está probablemente lo dice, claro, porque está refutando a alguien que pretende que hace esta confusión entre el ente individual y la idea del ente individual, que será Meinong, no sé quién. ¿Quién será? No, Meinong es Y. ¿Ah? Meinong es Y no hace esta confusión idea-ente. Pero en cierto sentido también la hace. Bueno, porque cuando dice es un ente pero que no tiene
cuando dice es un ente pero que no tiene actualidad. Como que igual lo está pensando como un ente. Ese ente que en cambio es aquel ente del que se está hablando. No sé si me explico. Eso que Abelardo llama el ser. Eso que Russell llama la descripción. ¿No? Se refieren claro, a un ente. Pero evidentemente es un ente imaginario, que digamos que no existe. Lo que existe es el concepto que hay detrás. El concepto que hay detrás, que puede ser universal o también puede ser particular, pero siempre basado en un universal. Es una instanciación, como dicen, ¿no? Es una instanciación de un universal, pero una instanciación. Cuando ellos hablan de instanciación, tienen que distinguir la instanciación real de la instanciación imaginaria, porque ambas son diferentes modos de cómo podemos pensar el ente individual. Entonces no basta decir instanciación, como no basta decir existencia. Hay que decir instanciación bajo qué modo, existencia bajo qué modo, porque si no, él mismo queda enredado en la misma confusión que le achaca al otro. ¿No? Porque no está distinguiendo los diferentes modos en que existe el ente. Ahora, esto que existe, entonces, el concepto que está detrás de las palabras, ¿no? Esto a él no le logra ver como un peso metafísico, ¿no? O sea, él llega a decir, es curioso, muy curioso me parece a mí, porque él no es un materialista que diga, no, solo existen las papas y los tomates, no. A él le queda claro que existen las raíces cuadradas, los números, etc. Pero después, cuando se trata de pesar eso metafísicamente, llega a decir que I remain free. Fíjense lo que dice acá. I remain free to maintain that the fact that a given linguistic utterance, estamos hablando de una linguistic utterance, ¿cómo se llama eso en el vocabulario medieval? Una linguistic utterance. De las palabras del... Es una vox. Es la palabra en el sentido físico, una lingüística, bueno, que puede ser evidentemente un sonido o un signo escrito, ¿no? Pero siempre es una vox. El hecho que es significativa is an ultimate and irreducible matter of fact. ¿Qué significa una frase como esta? Solo lo da como una de las alternativas, porque él también dice que podríamos investigar el uso que se le da directamente, pero en la gente. Pero yo lo entiendo como cuando en metafísica vemos esto de los conceptos primitivos, y hay posturas que dicen que, por ejemplo, la causalidad es un concepto primitivo y uno no puede indagar más allá. Claro, pero se dan cuenta de la ambigüedad que lo está diciendo aquí. Aquí el hecho es la vox. Digamos, ¿cuál es el hecho aquí? Que la voz sea significante o significativa. Pero mi pregunta es, ¿cuántos hechos hay aquí? Uno es la vox. Y ella está diciendo que la vox es lo último. No, tiene que haber algo a que la vox hace referencia. Entonces, yo diría que el hecho es that a given linguistic utterance is meaningful. ¿ya? El hecho de que la voz sea significante podría, y él solo lo deja como una alternativa, ser un hecho último e irreductible. Esa es una alternativa. Una alternativa. Y la otra... Pero esa alternativa, ¿qué significa exactamente? ¿Que la voz es un hecho último? No, tiene que haber algo a que esa voz
se refiere, ¿o no? Sí. No puede ir a ser última. O sea, es un hecho, aquí tenemos un hecho doble. O sea, el signo siempre supone este doble nivel, el nivel del signo y el nivel del significado. Bueno, después veamos la otra alternativa. Vamos a ver si esa dice algo más. Or, I may undertake to analyze it in terms directly of what people do in the presence of the linguistic utterance in question. Veamos entonces qué hace la gente en presencia de una cierta palabra. Si yo le digo, por ejemplo, estúpido, ¿qué hace uno? Si me pega o si me... No, evidentemente no está enojado por el sonido de la palabra estúpido, ¿no? Porque si yo lo dijera en otro idioma, no lo entendería, ¿no? The useful way in which people ordinarily talk or seem to talk about meanings boils down to the having of meanings, which is significance. Y estamos siempre al mismo punto, la significancia. And the sameness of meaning or synonymy. Evidentemente la sinonimia es una cuestión que aquí no nos interesa. Es obvio que puedo cambiar una palabra por otra. El problema está en el tener el significado. If we are allergic to meanings and such, we can speak directly of utterances as significant or insignificant, as synonym or other. The problem of explaining these adjectives, significant and synonymous with some degree of clarity and rigor, is that as difficult as it is important, but the explanatory value of special and irreducible intermediary entities called meanings is surely illusory. Surely. E lui è sicuro, él está seguro, pero no nos dice cuál sería la base de esto. Me habla de significante, pero después que haya una entidad llamada significado, no me lo dice nunca, me dice que es ilusorio hablar de otras entidades, pero ¿y entonces la vox qué significa? ¿Cuál es? Aquí él topa con algo que lo llevaría a la metafísica, pero no. No, como que no, está fuera de su horizonte entrar en eso. ¿Qué es ese significado? ¿Qué es esto que dice Russell? Es una descripción. Es una descripción de algo que no existe. Entonces tenemos que ver qué es esto que sí existe. ¿Qué peso metafísico tiene esto que sí existe? Eso tenemos que pensar. No basta decir que existe, que está ahí. Hay que ver de qué se trata exactamente, cuál es su peso específico, digamos, metafísico. En eso se basa la metafísica. Esto es como un pasarle al lado, no sé si me explico. El ser es solamente el valor de una variable, nada más. ¿Cómo? Para Quine, el ser es el valor de una variable, nada más, así lo define. Es el valor de una variable. ¿Pero qué significa exactamente eso? Porque es bastante hermética la frase, pero a muchos les encanta. Variable, según lo entendía lo que decía antes Andrew, es como tener un cuantificador. Pero el problema precisamente es que este cuantificador es el verbo ser, el verbo en este caso existir. Entonces el cuantificador se vuelve ahí ambiguo, si yo no preciso qué clase de existir es. Pero no necesariamente el verbo cumulativo. ¿Cómo? No necesariamente tiene que ser el verbo cumulativo para hacer una variabilidad. Ah, no, pero es que... Puede ser algún. ¿Cómo? Cuando hay un verbo cumulativo. Pero ahora se puede usar la palabra todo, se puede usar la palabra algún. Ah, claro, pero el punto que nos interesa aquí es el cuantificador como existencial.
Sí, pero fuera del cuantificador que se usa en la lógica, Quine dice que esas palabras como algún o como todos se pueden usar como uso de variabilidad. O sea, también son cuantificadores. También permiten hacer variabilidad. Claro, pero el problema de esta ligazón es siempre el problema del verbo ser. ¿En qué sentido estoy tomando el verbo ser? Estoy diciendo que algo es algo en un determinado sentido. En su opinión, el cuantificador debería distinguir los dos modos de ser que plantean los medievales. Claro. Porque si no tengo una ambigüedad en el sentido del verbo ser. Él dice que alguien, sí, bueno, no dice exactamente quién, pero dice que alguien le confundió el viejo significado de la palabra is, ¿no? Y, ¿no? Es el que usa... Claro, Y, ¿no? Dice aquí, the only way I know of coping with this obfuscation of issues is to give Wyman the word exists. I will not try to use it again. I still have is. ¿No? Parece que se nos... O sea, en el fondo él dice que el problema de Wyman es que insiste que Pegaso es, la existencia es una cosa y la subsistencia es otra, ¿no? Claro, aquí usa existencia como sinónimo de simplemente ser, ¿no? Y la subsistencia es otra. En este sentido es lo mismo que lo he usado yo en el curso. O sea, la existencia la he tomado como sinónimo de ser en general y subsistencia como sinónimo de ser real, actual. No siempre los medievales lo usan así, pero yo encuentro más claro usarlo así. Parece que se nos pasó la hora y parece que... Ya lo están echando. ¿Qué hora es? Para hacer cosas. Sí, ¿Ah? son las 12. Ya son las 12. Aunque en Y es al revés, la subsistencia es lo que no es actual. ¿Cómo? Y le da otro sentido a la palabra subsistencia. Porque no la usa en el sentido de usted, porque para él lo que subsiste no es que sea real actual, sino que al revés es un objeto inexistente que subsiste, que no tiene la actualidad. Ah, ¿sí? Sí, pero ese es un tema de que le pone otra etiqueta. Ya. No me había fijado en eso, pero claro, sería solamente un problema de... Claro, pero ven que aquí yo creo que sale a la luz como el problema clave, que él, digamos, él se quiere quedar con el verbo ser, en el sentido de existir, ¿no? Y entonces, en el fondo, nunca tiene ese otro modo de ser que es lo que da la solución del problema. Sin esa solución que distingue los dos modos de ser, uno queda atrapado en la tripartición de la discusión del siglo XII, realismo, conceptualismo, nominalismo, que son, no es casualidad que él después dice, los que discuten eso están en esas tres posturas, porque esas tres posturas, las tres son equivocadas, y están, digamos, en la discusión en el punto en que estaba en el siglo XII, porque no absorbe, porque cuesta mucho como caer en la cuenta que tiene que haber otro modo del ser, que es que lo único, digamos, la única forma que hay de solucionar ese problema. Si no, se cae o en el realismo, porque yo tomo ser siempre como sinónimo de existir. Entonces los conceptos o existen o no existen, nominalismo, o existen pero como puras, como proyecciones de mi mente, como emanaciones de mi mente, y entonces también es una forma de realismo que las considera como una especie de accidente de mi mente. ¿Están abogados? ¿No quieren echar? Bien, entonces voy a tener que detener la grabación. Mañana